Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la presente audiencia pública sobre la situación del pueblo achuar de Pastaza, Perú. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton, la comisionada Rosa María Ortiz y la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abimeshet. La presente audiencia fue solicitada por la Federación Nacional Achuar del Perú y el Grupo de Trabajo Racimos de Unguarahui. El objeto de la misma es informar a esta comisión en términos de las organizaciones peticionarias sobre la realidad del pueblo achuar y una ordenanza otorgada por el gobierno municipal, los riesgos de la implementación de los programas y planes de ordenamiento y proyectos petroleros en el territorio ocupado por el pueblo achuar, y también se brindarán algunos ejemplos de buenas prácticas a nivel regional en el ejercicio de la propiedad y de la libre determinación de los pueblos, a través de los cuales se han evitado o resuelto conflictos. La Comisión Interamericana le da la bienvenida a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegación del ilustre Estado del Perú. Tiene el uso de la palabra a los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Agradecemos mucho el espacio concedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la presencia de los representantes de nuestro gobierno del Perú. Queremos llamar la atención a la Comisión sobre la situación del pueblo indígena achuar, enfocada a la libre determinación de los achuar y las amenazas que pueden recortarla y anularla. En este espacio procedo a ceder la palabra al señor presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú, señor Peas Peas, para que haga la presentación respectiva del pueblo achuar. Los achuar somos un pueblo jíbaro que vive en el norte del Perú y en el Ecuador. Hay 41 comunidades achuares en la cuenca del río Pastaza, que incluyen los ríos Vituyaco, Huasaga, Manchari y Pastaza, que son representados por las federaciones Ati y Orach. Los achuar son muy orgullosos de su identidad como pueblo y de su territorio, que tiene una fauna y flora muy rica y diversa y que les provee de la mayoría de los recursos que necesita para vivir bien. Los achuar del río Pastaza vienen haciendo respetar su territorio ancestral por hace más de 19 años para defender su territorio frente a la entrada de varias empresas petroleras a la concesión de lote 64. A continuación, cedo la palabra al doctor Julio Dávila. Procederemos a explicar los riesgos y amenazas a las buenas prácticas territoriales del pueblo indígena achuar, sustentadas en la libre determinación. Para ello partiremos de las buenas prácticas enumerando una serie de modelos aprobados por el pueblo achuar y culminaremos con los actos y propuestas que ponen en riesgo y amenazan esta libre determinación. Los achuar, su organización autónoma, su libre determinación y su territorio ancestral. El pueblo achuar del Pastaza, tal como se detalla en el informe antropológico y en el resumen elaborado para esta audiencia y remitido con anterioridad a esta digna comisión, desde los tiempos anteriores al proceso de conquista y durante la colonia y la fundación de las repúblicas, ha mantenido su forma tradicional y autónoma de organización política, social, económica, cultural y territorial hasta la actualidad, lo que le ha permitido a este pueblo y a las nuevas generaciones del pueblo achuar, en consonancia con el marco de las normas y la jurisprudencia internacional favorables a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, plantear e implementar modelos autónomos de organización, determinación y ordenamiento territorial, autónomo entre otros, y acordados y consensuados por el pueblo achuar, ejerciendo su libre determinación. Eje central de estos modelos sociopolíticos territoriales es el denominado Plan de Vida Achuar, consensuado, aprobado y reconocido por la totalidad de comunidades integrantes del pueblo achuar.
Este plan de vida marca el derrotero del pueblo achuar en los aspectos territoriales, sociales, políticos, organizativos, económicos y culturales, entre otros. Procedemos a señalar algunos de los modelos aprobados por el pueblo achuar. A. El territorio integral. Propuesta presentada ante la Presidencia del Congreso de la República el 19 de septiembre del año 2011, que se sustenta en el artículo 26 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los artículos 3, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT. Propuesta que se encuentra hace más de un año retenida en el Ministerio de Justicia, donde fue derivada por el Congreso solicitándole un informe técnico sobre la procedencia legal del petitorio achuar. B. El mapeo del territorio achuar. Este proceso social, cultural del pueblo achuar se inició en el año 2003 con el objetivo del pueblo achuar de demostrar que cada espacio del territorio ancestral era conocido por ellos y usado de diversas formas, tanto por el pueblo indígena achuar como por otras entidades de acuerdo a su cosmovisión, por lo que tales usos no podían ser desplazados por otros usos externos. Proceso sustentado en el artículo 7 del Convenio 169 y en el artículo 3 de la Declaración. C. La autoconsulta achuar, realizada en junio del 2010. Proceso sustentado en la libre determinación y realizada en todas las comunidades integrantes del pueblo achuar del Pastaza, donde de manera mayoritaria, en un 99%, se pronunció a favor del territorio integral y de la no presencia de actividades extractivas en su territorio ancestral. D. El desarrollo de actividades productivas. E. El ordenamiento territorial achuar, validado y aprobado por el pueblo achuar entre los días 23 y 24 y 25 de mayo, que se sustenta en el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos, el artículo 89 de la Constitución Política del Perú y en la Ordenanza Municipal Provincial 012 del año 2008, de la provincia de Aten del Marañón, Loreto, Perú. Sin embargo, el gran problema o dificultad por parte de los encargados de tomar las decisiones de gobierno en sus distintos niveles y sectores es el hecho todavía de considerar al Perú como un Estado con una nación homogénea y que los avances y reconocimientos de la Constitución alcanzados son una declaración de principios o argumentos discursivos. La ausencia de enfoques serios y realistas de multiculturalidad impiden que los logros y avances organizativos alcanzados de forma autónoma y libremente determinada, en este caso por el pueblo achuar, sean reconocidos por la sociedad dominante. Por el contrario, los gobiernos de turno hasta la fecha, hasta el actual, vienen proponiendo e implementando una serie de medidas legales y administrativas que hacen peligrar la autonomía y la libre determinación del pueblo achuar. Entre los actos o propuestas de normas que hacen peligrar la libre determinación achuar podemos citar: A. La omisión del Congreso de la República, señalada ya por el Tribunal Constitucional peruano, en implementar los derechos prioritarios para los pueblos indígenas, dispuestos en los tratados y convenios internacionales. B. La Ley 29.763, Ley Forestal y de Fauna, que se ha aprobado sin el debido proceso de consulta adecuado. C. La Ley de Recursos Hídricos, número 29.338, aprobada sin el proceso de consulta respectivo. D. Los programas REC, cuyo enfoque se centra en los bosques existentes en territorios indígenas sin que los pueblos locales estén enterados de las discusiones que se vienen generando alrededor de los servicios ambientales de los bosques, contradiciéndose lo establecido en los artículos 2, 3, 4 y 7 del convenio de la OIT.
169 y los artículos 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los proyectos de ordenamiento territorial provenientes del Poder Ejecutivo y Legislativo, que no consideran los aportes provenientes de la zonificación y ordenamiento territorial autónomo, así como la libre determinación, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 2, 6, 7, 8, 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la OIT y los artículos 3, 20, 26 y 29 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los nuevos lotes petroleros sobre el Pastaza, que contravienen los artículos 7, 13, 14 y 15 del Convenio y el artículo 3 y 4 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este punto queremos resaltar la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano emitida el 11 de septiembre del año 2011 en el proceso denominado, conocido en el Perú como Tres Islas, cuyo número de expediente es el 1126 del año 2011, emitida por el Tribunal Constitucional, que ampara el derecho a la autodeterminación, garantizando el derecho de los pueblos indígenas a decidir quién ingresa o quién no ingresa en sus territorios conforme su tradición y el derecho consuetudinario, conforme el artículo 149 de nuestra Constitución, que establece la jurisdicción comunal coherente con el respeto a los derechos humanos. La Comisión Interamericana, ya para terminar esta parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el documento Derecho de los Pueblos Indígenas y Tribales y sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales, sobre libre determinación y territorios se expresó de la siguiente forma: la falta de acceso al territorio ancestral impide el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas y tribales a la libre determinación. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce expresamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. El Convenio 169 de la OIT también reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones de forma de vida y desarrollo económico, dentro del marco de los estados en que viven. Existe una relación directa entre la libre determinación y los derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Ese mapa expone la situación de la región Loreto, donde se ubica el territorio achuar, más hacia el oeste, donde está el territorio achuar, como se observará, prácticamente toda la región Loreto está cubierta de la presencia de lotes petroleros. El territorio achuar ya no tiene, su territorio afectado tanto por el color plomo, que son los lotes ya existentes, como el color verde que se aprecia, que son los nuevos lotes que se estarían concesionando en un futuro. Prácticamente el territorio achuar está afectado y con ello está afectada también su libre determinación.